Nunca pensé que algo como My Little Pony pudiera afectarme tanto. Era solo un programa infantil, ¿no? Colores pastel, canciones felices, amistad y aventuras en una tierra mágica. Pero lo que vi, lo que escuché, fue algo que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó una noche lluviosa de septiembre. Estaba solo en casa, navegando por un viejo foro de coleccionistas de VHS y emisiones perdidas. Me gusta buscar rarezas, comerciales ochenteros, capítulos piloto, material inédito. Me topé con un hilo titulado Última transmisión de Boniville, Canal 6, Monterrey, 1998. El mensaje tenía solo un enlace, un archivo de video de 312 megabytes, subido a una página alojada en servidores rusos. Lo descargué más por curiosidad que por interés genuino. No era particularmente fan del programa, pero el título me dio una corazonada extraña. Última transmisión, algo en esa frase sonaba equivocado. Cuando el archivo terminó de bajar, noté que no tenía extensión ni nombre real. Solo un archivo llamado Pony Piel MP4. Lo abrí. La pantalla se volvió negra. Luego, poco a poco, apareció el logo clásico de My Little Pony, Friendship is Magic, pero se veía viejo, desteñido, como grabado desde una transmisión analógica. La música no era la misma. En lugar de la melodía alegre, sonaba una versión distorsionada, como si alguien la tocara en un órgano desafinado. Luego de unos segundos, la pantalla mostró a Twilight Sparkle parada en la biblioteca dorada. Pero su expresión no era la habitual. Se la veía ojerosa, tensa, con los ojos enrojecidos. La biblioteca estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de una vela. No había música, ni diálogos. Solo el crepitar del fuego y un viento que parecía colarse por una ventana rota. Me sentí extraño viéndolo. Como si estuviera espiando algo que no debía. Twilight se giró lentamente hacia la cámara, como si supiera que yo estaba allí. ¿Lo ves ahora?, susurró, con una voz que no parecía humana. Me sobresalté. ¿Eso estaba en el programa? ¿Ese tono? ¿Esa mirada? Su voz tenía un eco húmedo, como si hablara desde dentro de una cueva o una alcantarilla. La imagen se cortó abruptamente. Durante un segundo apareció una escena distinta, Fluttershy parada en un campo vacío, mirando hacia el cielo. La cámara estaba detrás de ella, inmóvil. No había pájaros, no había insectos. Solo el sonido distante de algo, chirriando. La imagen se volvió estática. Pensé que el archivo estaba dañado, pero entonces regresó. Ahora era Pinkie Pie. Estaba en Sugar Cube Corner, pero el lugar estaba completamente destruido. Las paredes estaban quemadas, los estantes vacíos. Ella tenía la melena lisa, como en ese episodio donde se vuelve inestable. Pero aquí iba más allá. Tenía la cara manchada, no sabía si de barro, tinta o sangre. Y estaba masticando algo. Sentí un vuelco en el estómago. No era comedia, no era para niños. Pinkie giró hacia la cámara y sonrió, pero tenía los dientes manchados. Detrás de ella, en una mesa, había un objeto cubierto con una sábana y de él caía un líquido oscuro al suelo. No aguanté más. Cerré el video. Mi corazón palpitaba tan fuerte que me dolían los oídos. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida de Pinkie Pie. Esa expresión vacía, como si supiera algo que yo no. Como si su mundo estuviera derrumbándose y quisiera que el mío también lo hiciera. A la mañana siguiente, intenté borrar el archivo. No quería tenerlo en mi computadora, pero cada vez que lo intentaba, aparecía un mensaje de error, acceso denegado, el archivo está en uso. No tenía ningún programa abierto. Reinicié el sistema,
Entré en modo seguro, nada funcionaba. El archivo seguía ahí. Decidí entonces revisar el video más a fondo. Tal vez había algo oculto. Lo abrí con un reproductor de fotogramas y empecé a revisarlo cuadro por cuadro. En un momento, durante la escena de Fluttershy, noté un destello en la parte inferior derecha de la pantalla, justo antes de que la imagen se cortara. Amplié. Había un número. Versión 22.7.18. No parecía una fecha ni un código postal. Lo busqué en foros, en Reddit, en 4chan, incluso en bases de datos de VHS perdidos. Nada. Sin embargo, alguien en un foro oscuro llamado Lost Pony TV respondió a mi comentario. Su usuario era simplemente Admirorhouse. Solo escribió: si llegaste al código, ya estás marcado. No apagues tu pantalla esta noche. Ese fue el primer momento en que de verdad sentí miedo. Hasta entonces, había pensado que era una broma elaborada. Algún experimento artístico, tal vez un ARC, juego de realidad alternativa. Pero esto era otra cosa. A medianoche, mientras revisaba el resto del video, me detuve en una escena que no recordaba haber visto. Applejack estaba sola en Sweet Apple Acres, pero los árboles estaban secos, los frutos podridos. El cielo estaba enrojecido, como si se acercara una tormenta o algo peor. Ella miraba directo a la cámara, pero sus ojos ya no eran los suyos. Eran completamente negros, sin pupilas. No debiste venir aquí, susurró. El video saltó a estática otra vez, pero esta vez con un grito distorsionado al fondo. Me eché hacia atrás por reflejo. Era un chillido digital, inhumano, como si alguien rasgara un micrófono con las uñas. Intenté cerrar el reproductor. No me dejó. Todo se quedó congelado. Mi pantalla brillaba con un solo fotograma, una imagen de Verity frente al espejo, pero en lugar de reflejarse a sí misma, el espejo mostraba a Twilight, colgada. Me levanté de golpe, el corazón desbocado. Fui a desconectar la computadora, pero estaba apagada. La pantalla seguía encendida. Apagué todo desde el interruptor general de la casa. El monitor finalmente murió. Me quedé en silencio total por unos segundos. Luego me reí, nervioso. Es solo un mal sueño, pensé. No dormí, estoy sugestionado. Hasta que mi celular vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. No puedes cerrar la ventana si ya estás dentro de ella. No volví a encender mi computadora esa noche. Dormí con las luces prendidas. Y soñé. Soñé con Ponyville, pero era un Ponyville cubierto de neblina gris. Las casas estaban derruidas, los cielos teñidos de púrpura, y las voces de los personajes salían de bocas cerradas. Me vi a mí mismo caminando por las calles vacías, con mi piel volviéndose de papel y mis ojos cosidos con hilo negro. Cuando desperté, tenía sangre seca en las uñas. A la mañana siguiente, intenté continuar con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me duché, preparé café, ignoré la computadora como si no existiera. Pero no tardé en darme cuenta de que algo estaba mal. El reflejo del espejo no se movía al mismo tiempo que yo. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero luego me giré bruscamente y vi que mi reflejo seguía mirándome de frente. Inmóvil. Sin expresión. Salí corriendo del baño y cerré la puerta. Me quedé temblando en la sala durante minutos, tratando de procesarlo. Eso no podía ser real. Algo en mi cabeza no estaba funcionando. Eso debía ser. Tenía que ser. Encendí la televisión para distraerme. Estaba sintonizada en un canal de caricaturas, pero lo que se veía era otra cosa.
Imágenes lentas, desenfocadas, de Ponyville sumergida en una niebla espesa. Los personajes no aparecían. Solo había planos fijos, la fuente del pueblo, un campo de tréboles marchitos, la escuela vacía. Y luego, una canción. Una versión distorsionada del tema de entrada. «Ya no hay amistad aquí», dijo una voz detrás de mí. Me volteé bruscamente, pero no había nadie. No podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien. Busqué en el foro Lost Pony TV, pero ya no existía. El enlace daba error 404. La cuenta de AdMirrorHost también desapareció. Entonces se me ocurrió una locura, buscar direcciones IP de origen en el archivo. Usé una herramienta para escanear metadatos. Contra todo pronóstico, encontré una línea extraña en los datos del archivo. Fuente de emisión, puerta-22, Canterlot Data Core, Mirror Instance. Canterlot. Como el castillo de la princesa Celestia. ¿Una referencia oculta? ¿Un servidor privado? ¿O algo más simbólico? Esa noche, volví a revisar el video. Lo último que recordaba de la vez anterior era la imagen de Verity frente al espejo. Pero ahora, el archivo comenzaba con una advertencia. El episodio que estás por ver nunca fue transmitido. Si decides continuar, recuerda, los espejos no devuelven tu reflejo, lo roban. Me congelé. Era un nuevo segmento. No estaba antes. Comenzó con Twilight Sparkle caminando sola en un pasillo oscuro del castillo de Canterlot. Las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos, pero sus rostros estaban raspados. Ella hablaba consigo misma en un tono grave. No debía haber cruzado. No debía haber respondido el llamado del reflejo. Ahora están todos atrapados. La cámara giró lentamente y mostró lo que parecía una sala de espejos. Era una mezcla entre un laberinto de cristal y un mausoleo. En cada espejo había una versión alterada de los personajes, Pinkie colgando de hilos, Rainbow Dash sin alas, Flutters y cubierta de plumas negras como un cuervo muerto. Twilight se acercó a uno de los espejos. Dijo mi nombre. Lo susurró claramente, Camila. Mi estómago se contrajo. Revisé el archivo en cámara lenta. No era un error de interpretación. Lo decía con claridad. La pantalla se volvió negra. Luego, una única imagen, una pantalla de inicio con múltiples opciones, como si fuera un menú de DVD antiguo. Las opciones eran: ingresar, reflejar, permanecer, despertar. Ninguna opción funcionaba, excepto ingresar. La seleccioné. Lo que vino después no puedo explicarlo con lógica. Mi pantalla parpadeó. La imagen giró, como si estuviera siendo succionada hacia adentro. Apareció un túnel giratorio, como los que aparecen en secuencias hipnóticas. Al fondo, una figura, parecía ser yo. Pero con la piel desgarrada, los ojos en blanco y la boca cosida con hilo negro. La figura se acercó cada vez más, hasta ocupar toda la pantalla. Entonces se escuchó un susurro en mis audífonos. Una sola frase. Ya estás del otro lado. La computadora se apagó. Esta vez, de verdad. La pantalla quedó negra. Pero el reflejo del monitor seguía mostrándome ahí. Y estaba sonriendo. No sé cuántas horas pasaron después de que la computadora se apagó. Me quedé frente al monitor oscuro, observando mi reflejo, aunque ya no parecía el mío. Sus movimientos no coincidían con los míos. Cuando parpadeaba, él no lo hacía. Cuando me llevé una mano al rostro, el reflejo se quedó quieto, pero sonreía. Lento. Con una mueca enfermiza que nunca hice. Tuve la sensación de que, al otro lado del cristal,
Alguien más me estaba mirando. Me alejé de la pantalla como si quemara. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz roja del botón de encendido de la torre. No se oía nada hasta que la bocina del escritorio vibró. Ya no perteneces a este lado. Entonces, mi monitor se encendió solo. Ya no mostraba el escritorio, ni iconos. Solo una escena, Twilight Sparkle frente a un espejo, con el rostro cubierto por una máscara blanca sin ojos ni boca. Ella levantó una pezuña y señaló hacia mí. Tienes que elegir, dijo. Y en la parte inferior de la pantalla apareció un texto en tipografía distorsionada, como garabateada a mano. ¿Aceptar la invitación del espejo? Las opciones eran: sí, sí. No había forma de negarse. Temblando, presioné. De inmediato, la pantalla se llenó con imágenes intermitentes, fragmentos de episodios antiguos, pero retorcidos. Rarity cosiendo piel en vez de vestidos. Fluttershy empalando animales pequeños sobre espinas. Pinkie Pie riendo mientras comía lo que parecía un corazón. Todo acompañado de gritos, pero en un lenguaje que no entendía, como si cada personaje hablara con una mezcla de voz humana y animal. Intenté desconectar todo. Tiré cables, apagué interruptores, incluso intenté destruir el monitor. Pero no servía de nada. La imagen seguía allí, como si estuviera proyectada directamente a mis ojos, desde dentro. Me arrojé al suelo, cubriéndome el rostro con las manos. Y ahí, en la oscuridad, escuché pasos. No en el monitor. En la habitación. Delicados, suaves, como pezuñas caminando sobre madera. Entonces una voz, cálida y aterradora, susurró en mi oído. ¿Quieres ver cómo termina Ponyville, o prefieres quedarte? Levanté la cabeza. El monitor ahora mostraba una transmisión en vivo de mi propia habitación. Yo estaba ahí, en el suelo, exactamente como estaba. Pero detrás de mí, en la imagen, había 6 sombras, del tamaño de ponis, con ojos blancos brillando en la oscuridad. Me giré con lentitud. Nada. Pero al volver a mirar el monitor, ahora solo había uno. La cámara se acercó más a mi imagen. Mi yo en la pantalla levantó la cabeza lentamente y tenía los ojos completamente negros. Se sonrió. Y dijo: ya estamos en casa. El archivo se cerró solo. Todo volvió a la normalidad. Durante días no pasó nada. Ni susurros. Ni reflejos extraños. Casi logré convencerme de que todo había sido un episodio de paranoia, alucinaciones por estrés o falta de sueño. Hasta que una noche, mientras caminaba por la calle, pasé frente a una tienda de televisores. En todas las pantallas se estaba transmitiendo el mismo video. Una escena de Ponyville derrumbándose en llamas. Y en el centro del pueblo, Twilight Sparkle, mirándome directamente. Gracias por abrir la puerta, dijo. Corrí. No miré atrás. Desde entonces, mi reflejo ya no me imita del todo. Hace pequeños movimientos que yo no hago. A veces parpadea antes que yo. A veces sonríe cuando estoy serio. Y en sueños, siempre hay espejos. Siempre están esperando. No puedo borrar el archivo. No puedo destruir el monitor. No puedo dormir más de 3 horas sin despertarme bañado en sudor con la sensación de que hay cascos mojados caminando por mi pasillo. Así que si alguna vez encuentras un archivo llamado Ponypiel MP4, no lo abras. Y si ya lo hiciste, no te mires al espejo. Nunca fui un fan obsesionado de Bob Esponja. Me gustaba, claro. Como a todos. Tenía su humor absurdo, personajes memorables y ese toque de locura que lo hacía destacar entre los demás dibujos. Pero no era más que eso, una caricatura para matar el tiempo. O eso pensaba.
Todo cambió cuando trabajaba como ayudante de limpieza en una vieja estación de televisión local. Era un canal regional pequeño, uno de esos que sobrevivieron por décadas transmitiendo dibujos animados, noticias locales y comerciales raros de negocios familiares. Una noche, me asignaron limpiar el archivo de cintas analógicas. Mientras ordenaba cajas polvorientas, encontré una cinta sin etiqueta, solo marcada con plumón rojo, Bob 37/noche. Me pareció raro. Todas las demás tenían títulos, fechas o sellos de producción. Por curiosidad y para hacer más llevadera la jornada, llevé la cinta a la sala de reproducción. La pantalla parpadeó. Primero estática, luego, sin ninguna intro ni créditos, comenzó una escena, el exterior del crustáceo cascarudo, completamente a oscuras. Era de noche, pero el color estaba apagado, como si hubieran filtrado la imagen con un gris azulado. Bob Esponja estaba de pie, solo, frente al restaurante. No sonreía. No decía nada. Solo lo miraba fijamente. Avanzó lentamente hacia la puerta. Se detuvo. Luego volteó directamente hacia la cámara. Sus ojos estaban dilatados. No eran los ojos grandes y felices de siempre. Parecían hundidos, casi realistas. El modelo estaba mal dibujado. Como si fuera una versión temprana, sin terminar. Entró al restaurante. Todo estaba en silencio. Casi no había música, ni ambiente. Solo el sonido de sus pasos, húmedos, sobre el suelo. De pronto, se escuchó un susurro. Apenas audible. Tuve que subir el volumen para entenderlo. Todos se fueron, menos yo. Bob se sentó en una de las mesas. La cámara no lo acompañó. Era como si lo estuvieran observando desde el techo, desde una esquina. Se quedó ahí por minutos enteros sin moverse. Y entonces, comenzó a llorar. Pero no era caricaturesco. No eran esas lágrimas exageradas que usaban en el programa. Era un llanto humano. Profundo. Como si alguien real sollozara justo al lado del micrófono. Me aparté de la pantalla, incómodo. La imagen cambió bruscamente. Ahora era la cocina del crustáceo cascarudo. Calamardo estaba allí, con su espátula, pero tenía los ojos cerrados. No respiraba. No se movía. En el fondo, colgaba un reloj y las manecillas giraban al revés. Bob apareció detrás de él. Lo observó. Luego levantó un cuchillo. La pantalla se cortó. Solo ruido blanco durante 20 segundos. Cerré la reproducción. Mis manos temblaban. Me convencí de que era una animación falsa, hecha por fans. Pero, ¿por qué estaba en una cinta real? ¿Por qué guardada en un archivo profesional? Busqué en la base de datos interna del canal. No había registros de ningún episodio con ese código. Bob 37/noche no existía. Y sin embargo, al revisar la parte trasera de la cinta, noté algo tallado a mano. Turno nocturno, no transmitir. Me repetía que todo debía tener una explicación lógica. Tal vez alguien en la estación había hecho esa cinta como broma interna. O era un fragmento de alguna animación independiente. Pero algo no encajaba, no solo por el tono macabro del episodio, sino por el sentimiento de vacío que había en esa grabación. Esa noche me llevé la cinta a casa. No sé por qué lo hice. Tal vez para analizarla con calma, o quizás porque ya había empezado a obsesionarme. La reproduje de nuevo. Esta vez, me fijé en detalles más sutiles. La imagen parecía pulsar, como si respirara. En ciertos cuadros, por milisegundos, aparecían figuras al fondo,
una silueta con ojos enormes en la ventana del crustáceo cascarudo, una sombra flotando en la parte alta de la cocina. El tipo de cosas que solo notas si ves fotograma a fotograma. En una de esas revisiones, detuve la imagen justo cuando Bob alzaba el cuchillo. Y entonces lo vi. Reflejado en el acero, muy pequeño pero claro, estaba yo. Me aparté de inmediato. Reproduje de nuevo el mismo segmento. Lo pausé con precisión. Ahí estaba, un rostro, mi rostro, deformado por el reflejo del cuchillo animado. Eso no tenía sentido. Empecé a temblar. ¿Era algún truco visual? ¿Una coincidencia escalofriante? ¿O alguien me había grabado y puesto dentro? Seguí viendo. En la siguiente escena, Bob estaba solo en su casa piña. La iluminación era roja, opaca. La cámara no se movía. Él simplemente estaba sentado en su sillón, mirando una televisión apagada. Pasaron minutos. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, su voz rompió todo. No están muertos. Están dormidos. Todos. Incluso tú. En ese momento, mi televisor se apagó. No toqué el control. No se fue la luz. Solo el televisor. La habitación quedó en completa oscuridad. Me levanté con el corazón acelerado. La pantalla reflejaba mi silueta, pero cuando me acerqué, mi reflejo parpadeó antes que yo. Ya no era paranoia. Encendí la luz. Desconecté la TV, guardé la cinta en un cajón. Juré que no volvería a verla. Esa noche, soñé con fondo de bikini. Pero no el que conocemos. Era una ciudad hundida, gris, con edificios agrietados y postes caídos. El agua era turbia. Podía ver formas borrosas entre las sombras marinas, los personajes del show, flotando, inmóviles, como cadáveres suspendidos en el abismo. Bob se me acercó nadando. Pero tenía la piel rota. Trozos de su cuerpo colgaban como tela vieja. Sus ojos estaban cosidos. Me habló sin mover la boca. Ya lo viste. Ahora eres parte del turno nocturno. Desperté sudando, ahogándome, como si hubiera tragado agua salada. A la mañana siguiente, revisé el cajón. La cinta no estaba. Solo había una nota escrita con tinta azul, sobre papel mojado. El episodio no termina hasta que tú lo escribas. Intenté convencerme de que estaba perdiendo el juicio. La nota, la cinta desaparecida, los sueños repetidos, todo debía ser producto del estrés, ¿cierto? Pero entonces ocurrió lo que terminó de romper cualquier explicación racional. Mi computadora se encendió sola al día siguiente. Y en el escritorio apareció un nuevo archivo de video. Turno-no-fondo, AVI. No lo descargué. No lo transferí desde ninguna unidad. Simplemente estaba ahí. Y lo peor, es que tenía la misma fecha y hora de creación que el momento exacto en el que había despertado empapado la noche anterior. Mi cursor temblaba sobre el icono. Lo abrí. No pude evitarlo. El video comenzaba con un plano cenital del crustáceo cascarudo, desde el interior de una cámara de seguridad. No era animación. Era como si alguien hubiera recreado el restaurante en un entorno real, gris, bañado por luz azulada. Las paredes goteaban, la freidora chispeaba, y la cocina estaba vacía, salvo por una figura, Bob Esponja. Pero no como lo conoces. No tenía pupilas. Su esponja estaba podrida, desgastada. Se movía con espasmos, como una marioneta sin fuerza. Y cada vez que giraba la cabeza hacia la cámara, la imagen se distorsionaba por un instante. Apagué el video. Cerré la computadora. La desconecté.
Me temblaban las manos. Pero la pantalla seguía encendida. No mostraba ya el escritorio. Ahora había un plano fijo de mi habitación, en tiempo real, pero con un detalle aterrador: yo no estaba en la imagen. Era como si ya no existiera del otro lado del cristal. Y entonces, en el centro de la pantalla, apareció una figura que no había visto entrar, una versión humana de Calamardo, inmóvil, con los ojos vacíos, que lentamente giró su cabeza hacia mí. Y sonrió. La pantalla se volvió negra. Me miré en el reflejo del monitor y vi que no era yo quien estaba allí. Era Bob. Pero no dibujado. No animado. Sino como si hubiera nacido dentro del reflejo, hecho carne de esponja gris, con los ojos humanos. Y sonreía. Siempre sonreía. Desconecté todo. Quemé la cinta original. Rompí el CPU. Pero el archivo seguía apareciendo en cada nuevo dispositivo que uso. Memorias USB, cuentas en la nube, incluso en teléfonos prestados. Siempre bajo un nombre diferente. Turno-esponja-final, AVI. BF-bikini-verdad, MP4. Noche 37-Bob, MKV. Siempre esperando que lo reproduzca. Intenté huir. Vendí todo lo electrónico. Cambié de casa. Incluso fui a terapia, aunque omití los detalles para no sonar completamente demente. Durante un tiempo, funcionó. No soñé con fondo de bikini. Nadie mencionó a Bob Esponja. El archivo no apareció. Hasta que me llamó mi hermana. Oye, ¿viste este video raro que salió en TikTok? Un tipo reaccionando a un episodio perdido de Bob Esponja. El turno nocturno o algo así. ¿No te suena? Sentí como si alguien me echara agua helada por la espalda. Entré a la red desde un cibercafé. Busqué turno nocturno Bob Esponja perdido. Había videos. Montones. Reacciones, análisis, teorías. Algunos mostraban breves clips del supuesto episodio, y todos decían lo mismo. No sé cómo llegó a mi galería. Juro que no lo descargué. El archivo se había vuelto viral. Me estremecí. Fui a la estación de televisión donde todo comenzó. Ya no funcionaba. Estaba clausurada, tapiada con tablones. Entré por una ventana rota. El lugar apestaba a humedad y cinta quemada. En el sótano, donde estaba el archivo físico, hallé una sola cinta intacta sobre una silla metálica. Sin caja. Sin etiquetas. Solo una línea escrita en marcador azul. Si ya lo viste, tienes que reemplazarlo. La cinta estaba caliente. La llevé conmigo, sin entender por qué. En casa, usé un viejo reproductor que conseguí en un mercado. La conecté. El video comenzó inmediatamente, sin controles, sin opción de adelantar. Bob estaba de nuevo en el crustáceo cascarudo. Todo oscuro. Pero ahora, me hablaba directamente. ¿Te gustaba la versión feliz? ¿La falsa? ¿Los gritos con risas de fondo? Porque esta es la versión real. La que nadie quería que saliera. La cámara giró lentamente hacia la cocina. En una olla gigante, hervía algo. Una forma amorfa, con ojos abiertos, flotaba en el caldo burbujeante. Bob metió su espátula y revolvió. Antes, solo cocinaba cangreburgers. Ahora, cocino recuerdos. Me quise levantar. No pude. Estaba paralizado. La imagen comenzó a pulsar, a vibrar. Ya no era una grabación. Me estaba mirando. Estaba dentro de mi casa. La voz de Calamardo resonó como si viniera de las paredes.
Él lo reemplazó. Ahora tú eres el turno nocturno. Sentí que algo se movía detrás del monitor. Una sombra. Luego, la pantalla se volvió un espejo. Un reflejo, pero no el mío. Era Bob con mi rostro. Y sonreía. Y entonces lo comprendí. No era un episodio perdido. Era una maldición diseñada como formato de archivo. Una señal de entrada para un contenedor digital. Fondo de Bikini no era una ciudad, era un entorno sellado donde cada espectador atrapado reemplazaba al anterior. Yo vi el episodio. Ahora yo soy parte del turno nocturno. Por eso te escribo esto. Para advertirte. Para que no abras ese video cuando lo veas compartido en alguna red, cuando aparezca por error en tu galería, cuando tu televisor se encienda solo a las 1:13 de la mañana. Porque cuando lo hagas, alguien tendrá que ocupar tu lugar. Y ya sabes quién vendrá por ti. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.